Gracias, Alexandra. Bueno, precisamente hoy vamos a continuar este diálogo que estamos generando sobre el tema de la participación de los presos, de los confinados en diferentes tareas como esta. Mire, recoger los frutos de la tierra. Nos han mandado aquí algunos frutos. ¿Por qué nuestros presos no nos ayudan a recoger el café y tantos otros productos agrícolas que se están perdiendo? Además, hoy tenemos una exclusiva. El Departamento de Justicia se está moviendo agresivamente a apoyar las iniciativas que hemos estado desarrollando para proteger los viejos. Acaba de mandarle un comunicado a todos los jefes de Fiscalía Distrital. Les voy a explicar los detalles ya mismo. Además, la gobernadora también baja con toda su fuerza y le mete un fuetazo a la jueza que atendió el caso de doña Evelyn y trae unos ejemplos impresionantes. Y también llegan hoy los portavoces de la Cámara y los alcaldes a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Son las 6:30 en punto. Vamos a arrancar el juego. Aquí está Silmari Fleming y Alex Delgado. Saludos a los dos, bienvenidos. Saludos, Ferdinand, Alex y la audiencia. Buenas noches, sí, Ferdinand, los amigos televidentes. Bueno, yo quiero entrar rápido. Yo le pedí a Kimberly hoy que se fuera a la calle a buscar un agricultor, pero de estos que tienen unas siembras tremendas y que tienen muchos empleados de afuera, desde otros países, para poder trabajar. Y llegó hasta Sabana Grande, hasta allá llegó Kimberly. Vamos a ver la historia. ¿Deben los confinados insertarse a trabajar en el sector privado, digamos en el campo agrícola? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder desde Sabana Grande, en la finca bananera. Aquí tenemos 25 años ya trabajando en esta finca agrícola. Nos dedicamos al cultivo de las bananas, el guineo, el plátano, el aguacate, el limón y frutas de temporada, lo que son vegetales de temporada. Pues vamos para el campo. Vamos para el campo. ¿Cuánto ustedes producen aquí? Bueno, aquí más o menos tenemos una producción de 4.000 cajas semanales de guineo. Aquí nos encontramos en una pieza de guineo nueva, que es la próxima de la temporada. ¿Tiene muchas cuerdas de terreno? Sí, tenemos 543 cuerdas. ¿Y cuál es el reto? Y diversos cultivos. El reto ahora mismo, pues, como todos sabemos y que se habla pues en la calle, es la empleomanía. Lamentablemente, el boricua no quiere llegar a los campos agrícolas. Margina mucho el empleado agrícola en que le limitan lo que es el plan médico, lo que puede ser la vivienda, por tener un excedente en horas de trabajo. Existe pues una herramienta que estamos utilizando todas las fincas agrícolas, que es la herramienta de traer visados H2A con el programa de Farm Workers. Gracias a este programa han podido traer trabajadores de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Colombia, teniendo que proveerles alojamiento, pasaje, comida y por supuesto un sueldo justo aquí en la isla. Y lo que nos ganamos acá por lo menos en una semana, nos lo ganamos en un mes de trabajo allá en Colombia. ¿Cómo cuántos empleados? 24 empleados. ¿Y eso es suficiente? Sí, no es suficiente. Antes la finca que comenzó en Yauco no carecía de empleomanía porque se incorporó un proyecto para atraer confinados que se integraban al sector agrícola como parte de su rehabilitación. Así lo compartió don Pepe. Yo recibí 10 confinados hace 25 años cuando Abel Nazario, el alcalde de Yauco, entró como alcalde. Se bregaba bien porque ellos los traían de la cárcel, yo le compraba el almuerzo y a las 3 ellos se iban. ¿Cómo usted ve que eso se pueda volver a reinstalar en Puerto Rico? Yo lo veo como una iniciativa excelente. Yo entiendo que sería una motivación adicional a este confinado que está a punto de salir para emprender otro nuevo mundo, otro nuevo reto. La pregunta es obligada. ¿Cómo podemos tener 7.000, 8.000 personas confinadas que no tienen ningún tipo de rehabilitación? El ocio los está matando cuando se nos pierden nuestros frutos, que hay que traer esa finca nada más. A quien conocemos le enviamos un saludo a los dueños. Tienen 24 personas de otros países trabajando. Y en las cárceles encerradas, nuestra gente loca por salir a aportar y los tenemos encerrados allí.
sea, no tiene, esto no tiene mucha explicación. Esto no hay que ir a Harvard para entenderlo. Esa finca nada más que nosotros hemos visitado, saludos a Pepito y a su padre, son 400 cuerdas aproximadamente. Imagínate. Así que imagínate la cantidad de empleados que pueden trabajar en esa finca nada más. Se puede hacer mucho. ¿Qué dicen nuestros agricultores? Aquí está Carlos Molina, exalcalde, exsecretario de Corrección y ahora vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Carlos, saludos, bienvenido. Qué bueno, Ferdinand, María y Alex, qué bueno estar aquí con ustedes. Un placer tenerte aquí. Y también está Rafael Díaz, agrónomo. Saludos, Rafael. Saludos, Ferdinand, y a todo el público que nos ve. Así estamos para servirles al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué les parece de la idea? Tú más que conoces el sistema correccional. Mira, eso se probó y sí se puede. O sea, eso tiene que hacerse. O sea, todos esos confinados de custodia mínima y custodia mediana deben estar trabajando en la finca. Los presos deben estar trabajando para Puerto Rico y más en la agricultura, porque el mayor problema que tiene la agricultura en Puerto Rico hoy es mano de obra. Ese es uno lo puso es el mayor problema. O sea, no busques otro, es el mayor problema. En todos los órdenes, en todas las áreas. El mayor problema es que quién recoge el cultivo, quién siembra ese cultivo. O sea, porque no es la parte de ir a recoger el cultivo, nada más. Hay que trabajar la finca, hay que mantenerla al día. Cuando vienen esos empleados H2A, porque yo tengo en mi finca un empleado H2A y eso es excelente. H2A es que... las visas para traer extranjeros. Okay. Y trabajan excelente. Y le pregunto, viene a trabajar. Y pudiera incluso, por ejemplo, una universidad de Puerto Rico en Utuado, que es más dedicada a la agricultura, ¿cómo también se puede integrar la academia, la universidad, para que esos confinados que están a punto de salir, una vez comiencen su experiencia en la agricultura, se nutran también de la parte académica y puedan terminar incluso con un grado académico universitario? Definitivo, porque la parte educativa se pueden capacitar para que esos confinados, una vez cumplan su sentencia, puedan montar proyectos agrícolas. El mismo gobierno, el Departamento de Agricultura, podría incentivar para que ellos tengan sus tierras cuando ellos salgan también y sean productivos. Mira lo que dice un comentario para que tú pases. Alexis Chévere nos escribe por el Facebook y dice, los presos pueden votar, pero no pueden trabajar. Es correcto. O sea, es una enorme contradicción lo que estamos teniendo como país en ese proceso. En el caso cuando usted fue secretario de Corrección, ¿hubo este programa? ¿Se utilizó, se implantó o no se implantó? Pues yo recuerdo que cuando Zoela Boy estaba, sí se hizo. Lo que ustedes pusieron en el comentario, ¿verdad? En el video de la finca, cuando Abel Nazario fue alcalde en un momento dado, quien le dio ese programa al municipio de Yauco fue este servidor cuando estamos secretarios. Así que eso se hizo, eso se probó. Hay que hacer unos cambios en la ley para que los confinados puedan contratar con empresa privada. Y no pueden ser todos los confinados. Porque ya no es municipio. Ya es una empresa privada, entonces hay que hacer cambio en la ley. Sé que antes era municipio nada más. Ahora es municipio. Ahora puede ser, ahora el planteamiento es que sea el sector privado que los pueda contratar. Sector privado, tanto en la agricultura como en la construcción. Don Rafael, ¿cómo ve el tema? ¿Cómo yo creo que un factor limitante entre lo que es el negocio agrícola es la falta de mano de obra y lo que es la frecuencia del producto en góndola. Que hay mucha boom de que todo el mundo quiere hacer agricultura, pero si tú no mantienes el producto o la frecuencia en góndola, pues no va a la cabalidad de cumplir con la expectativa del cliente. Eso es un tremendo punto. Yo creo que un excelente recurso involucrar a los confinados, porque actualmente estamos envolviéndonos en la autogestión, en lo que es el empresarismo como tal, y sobre todo la especialización. Yo creo que ese es el factor importante, que si educamos a los confinados que puedan agarrar el café maduro, pues fulanito de Guayamamil, vamos para allá a cosecharlo. Es especializarnos en el cultivo y darle también la herramienta a los oficiales de corrección que puedan, digamos, ver de que... Sí, esa es otra etapa, la parte de subvención. Mira, yo decía... La senadora María de Lourdes Santiago del PIB planteaba la parte de la compensación. ¿Cuánto gana un obrero de la tierra? Y cómo podemos, ¿verdad?, que esos confinados ganen lo justo. Ella decía que había que pagarle el salario mínimo. El mínimo por lo menos. Pero entonces, por eso quiero saber cuánto gana un obrero de la tierra hoy. Pues básicamente en cuestión en salario mínimo federal está en 7.25, pero a nivel de la competencia que están los negocios agrícolas, ya estamos buscando obreros a 10, a 11, a 12 dólares la hora como tal. Pero si lo comparamos con las visas que traemos en extranjeros, pues hay que proveerle una garantía a esos extranjeros, alojamiento, transportación,
operación que te se cuesta más o menos lo mismo, operacionales, casi $18, pero te hacen el trabajo. Como un obrero agrícola te cuesta casi $14, $15 la hora por la casa que le tienes que dar, ¿verdad? Esas condiciones que le tienes que proveer para que él deje a su familia y venga a servir aquí. Hoy tú no consigues un obrero en Puerto Rico por $10.50 la hora. O sea, que no, tú no lo consigues por ese salario. Así que hay una escasez grande, pero tienes que pagarle a $10.50 la hora. Por $7.50 tú no consigues un trabajador. Para abondar a la conversación, esta mañana yo abrí las líneas telefónicas, me llamó un ex confinado. Tuvo 22 años preso. Dentro de la cárcel se pudo rehabilitar y cuando salió pudo rehacer su vida. Pero él me decía, yo rogaba por un plan de esto que me pudiera sacar y aportar. Me llamó otro que está dentro de la cárcel, no sé cómo lo hizo, me llamó al programa y me dijo, mira Ferdinand, el ocio nos está matando. Yo llevo 30 años confinado, me decía él. Ya yo me transformé mi mente, yo quiero aportar. Yo quiero hacer algo por mi país. Me encantaría reconstruir escuelas, me encantaría construir carreteras. A mí me pareció un testimonio brutal. Entonces nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Cambios a la ley. Hay que hacer cambios a la ley para que puedan contratar con la empresa privada y hay que darle una compensación especial por trabajos especiales y se le puede dar, ¿verdad? Porque se va a capacitar y a través de PDL, ¿verdad? O consorcios, los consorcios se podrían capacitar para darle esa parte técnica especial para que vayan a la finca a hacer un trabajo rápido. Mal tasado, nosotros sacamos cuenta en Noti1 esta mañana, mal tasado entre los confinados y los que están cogiendo un cheque de desempleo con un control remoto en la mano que no hay forma de sacarlo del sofá, son 25 o 30 mil manos que están ahí o que están presos y no nos dejamos hacer nada o que le estaban en su casa con un cheque todos los meses por desempleo. Pero la pregunta mía es, no son todos los confinados los que cualifican para este tipo de programas, son los de custodia mínima y mediana, porque también hay otros confinados que están en custodia máxima. No es todo el mundo el que puede participar de este programa. Confinados de mínima y confinados de mediana que tengan una sentencia alta, se podría trabajar a través de un grillete para compensar, ¿verdad? Compensar que no tengas por qué ponerle un guardia por cada confinado, porque entonces el costo se le eleva demasiado a corrección, tienes que ser eficiente, así que con grillete y confinados que estén próximos a salir en menos de 2 años, esos podrían trabajar. Yo creo que ese es un programa que puede ser muy efectivo y ayudar a subir la agricultura en Puerto Rico. Bueno, y que también eso ayuda al confinado a conocer el cultivo, especializarse y cuando salga se pueda autoemplear y básicamente aportar. Bueno, pues en esta discusión de un proyecto que nace del Senado, que es el presidente del Senado y la senadora Joan Rodríguez Bebe, ya tenemos agricultores, tenemos los propios confinados, la Asociación de Agricultores también lo ve bien, agrónomos, o sea, esto va corriendo. Vamos a ver si los legisladores se mueven y aprueban esto para empezar a sacar gente a la calle a trabajar. Gracias a ambos, se lo agradezco. Voy a una pausa y regresamos con el debate grande que tenemos sobre el abuso contra los viejos y lo que está pasando entre la guerra entre justicia y los tribunales. Venimos rápido. Oye, Ferdinand, pero deberían prohibir los teléfonos en las escuelas. Algunos dicen que son una distracción, pero realmente es la solución, le decimos. Y llegan ex jueces y ex fiscales a reaccionar al caso de la septuagenaria agredida. ¿En manos de quién está la justicia del país? Mire quién está en pantalla. Ellos vienen a reaccionar. ¿Y cuál es la ley actual para proteger a nuestros viejitos? Hoy Jorge Colbert viene con unas soluciones que usted no se puede perder. Estoy jugando pelota dura. Bueno, ¿quién no tiene uno de estos en la casa o en la oficina o en algún lado? ¿Ah? Yo tengo 3. Hay de aquellos que andan con 2 y 3 celulares como Alex Delgado. Es con uno y uno se vuelve loco. Exacto. Esto parece una herramienta de hacer daño. Todo el mundo plantea que este es el enemigo número 1 de la juventud, este es el enemigo número 1 de todo el mundo, pero por otro lado, otros plantean que este mismo instrumento es una herramienta de aprendizaje tremenda y que puede accesar uno al infinito en términos de información. Todo depende de cómo tú lo uses y para qué tú lo uses. Depende de cómo usted lo use. El punto es que hay un proyecto de ley radicado por un miembro de la legislatura que cree en eliminar
eliminar los celulares de las escuelas. ¿Qué cree usted? Vamos a hablar de esto extensamente. Aquí está Ángel Mulero, la directora ejecutiva de la docencia en el servicio académico del Departamento de Educación, que todo un título tiene Ángel Mulero. Tengo muchos títulos, es cierto. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. También está Alexis Nieves, que es gerente de programa de tecnología educativa del propio Departamento de Educación. Y Mili Reyes, una maestra de escuela que siempre colabora con nosotros y le agradecemos profundamente. Bueno, ¿qué dice el Departamento de Educación, doña Angie? ¿Cómo ve el tema de la herramienta del celular? ¿A favor o en contra de eliminarlo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que aquí hay un aspecto jurídico que el Departamento de Educación tendrá que ver en su momento dado cuando llegue el proyecto para, ¿verdad?, a consulta. Nosotros estamos inclinados y siempre vamos a estar inclinados porque nosotros somos un departamento de educación y creemos en educar. Y aunque el celular ha traído situaciones, ¿verdad?, como todos sabemos, estamos bien inclinados a que sea por medio de la educación que los jóvenes nuestros comiencen a hacer un buen uso del celular. Obviamente con el compromiso de los padres y ayuda de toda la comunidad. ¿Y usted, maestra, cómo lo ve? ¿Lo ve a favor o en contra? Buenas noches a todos. Pues mire, quiero ser bien específica. En mi caso, y a nombre de muchos docentes y curiosamente padres y madres de familia están de acuerdo en que se prohíba. Sin embargo, hay que ser bien cuidadosos en cómo se va a llevar a cabo el proceso. Porque los estudiantes lo pueden ver como que quieren quitarme algo de repente que yo le esté dando un buen uso, pero hay estudiantes que lo usan para acoso escolar. Hay estudiantes que no le dan el uso correcto. Entonces vamos al tema que hemos hablado anteriormente en el programa. No hay consecuencias. Tal vez esto se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo para acá. El reglamento de no utilizar el teléfono en los salones, pero no haber consecuencias, y al ver que esto se salió de control, ahora quieren quitarlo. ¿Usted dando clase, escucha el teléfono sonar? Sí. ¿Usted dando clase, ve los nenes? Sí. Ah, mira ahí. Escondidito. Y se ha convertido en un reto para muchos docentes. Pero la regla dice que no puede tener que no puede, pero en el momento en que uno le llama la atención al estudiante se convierte muchas veces en un problema bien difícil por esto de conducta, no consecuencias, algo que no se trabaja desde el hogar correctamente. Bueno, yo tendría que añadir, ¿verdad?, que es el maestro, la conducta en la sala de clase, la disciplina en la sala de clase, es por el maestro. Y nosotros vamos a apoyar a los maestros. El Departamento de Educación va a apoyar a los maestros en sus iniciativas. Y las iniciativas tienen que ser claras y tienen también que ser consistentes. Pero, Mulero, aquí tenemos una realidad. Al maestro se le ha quitado autoridad. Y tenemos se le ha quitado autoridad y eso para ustedes es un problema. O sea, queremos que el maestro... Empezando por los propios padres. Por eso. Queremos que el maestro tenga la responsabilidad, pero se la quitan al mismo tiempo si es con mi hijo. O sea... ¿Cómo se puede lograr eso si al maestro cada día se le quita más poder sobre el control del salón? Y el uso excesivo del teléfono, cuando leemos las redes, los comentarios de los padres, ya notamos que es algo que también surge en la casa. Y los papás dicen, mira, estoy de acuerdo, quítenle el teléfono. Porque es algo que ni en la casa pueden controlar y se dan cuenta que en la escuela se ha salido de control completamente. Yo apuesto a la educación. ¿Por qué? Yo apuesto a la educación, yo apuesto al compromiso que se puede generar entre padres, maestros y la comunidad escolar. Y nosotros en educación hemos trabajado para fortalecer las tecnologías en la escuela, para que el uso del celular no sea necesario dentro de la sala de clases. Alexis, ¿cómo lo ve usted? Precisamente el Departamento de Educación cuenta con una infraestructura de internet en todas las escuelas públicas, de modo tal que el uso del teléfono no es necesario en el salón de clase. El maestro utiliza estrategias como una pizarra electrónica. ¿La hay ya en todas las escuelas, la pizarra electrónica? Sí. La mayoría de las escuelas tiene esa tecnología. Pero las escuelas, ¿y los salones? La mayoría de los salones tienen esas pizarras electrónicas. Ya sea una pizarra electrónica, un proyector, una laptop, cualquier dispositivo electrónico que pueda utilizar para integrar la tecnología en la clase. O sea, hoy hay tantas herramientas digitales que la gente lo están utilizando los estudiantes universitarios, los estudiantes de medicina, de todas clases. Esa herramienta digital no se puede poner a las manos de los estudiantes a través del celular o otras cosas. Digo, es una complicación, no debe ser fácil, pero es mejor que estar una maestra escribiendo. Ya no se escribe a pizarra y tiza, pero es mejor, ¿o no? Sí, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Sí, el departamento... Pero todavía hay pizarra y tiza. Y todavía hay maestros que prefieren la pizarra y la tiza. O sea, nosotros...
y ¿verdad? Porque cada cual trabaja con las herramientas que tiene a la mano, pero el departamento se está moviendo en la dirección correcta de darle a ese docente las herramientas tecnológicas necesarias para dar una clase donde el estudiante no necesita el celular. Tiempo fuera, el Departamento de Educación, en una vista que se haga en el Capitolio con el representante Jorge Navarro, que es el autor de la medida, él les va a pedir a ustedes que se expresen a favor o en contra. ¿Ustedes hasta ahora irían en contra de eliminar los celulares? En este momento no tenemos una posición definida, pero no iríamos totalmente en contra. Totalmente en contra, no. No. Okay. Nosotros entendemos que tiene que haber, como dice la compañera, debe haber unas consecuencias para el uso del celular. Aunque los maestros tengan sus reservas, como la maestra que está aquí, como quien dice, ya deberíamos ponerle una cláusula a esto y evitarlo. Porque también tenemos que ver que el proyecto de ley tiene que venir con unas garantías hacia ese docente que le quite ese dispositivo al maestro. Miren, pongan unos lockers en los salones, estudiante que entre el celular en el locker, punto. Claro. Académicamente tenemos estudiantes que no saben leer y escribir porque esto se ha perdido. Claro. Vamos a escribir, vamos a redactar, vamos a leer de un libro. Por un momento... Esto está súper interesante. Los propios maestros tienen ahí, ¿verdad? Hay un debate interno en el propio departamento que tienen que decidir antes de ir a esta vista, pero me parece que el debate es bueno. Al final el camino puede producir cosas buenas para los estudiantes, para el país. Gracias. Los sigo llamando. Vamos a ver cómo termina esta iniciativa que se ha discutido varias veces aquí, que nació aquí. Así que vamos a ver cómo termina. Bueno, cuando regresemos venimos con la exclusiva que tenemos de la decisión tomada por la Secretaria de Justicia, que es buena. Venimos con ella rápido y muchos otros temas relacionados a ese. Venimos rápido, no se nos vaya. Ferdinand, pero esa no es la única exclusiva, porque tenemos un nuevo ángulo de la pugna entre presidente del Colegio de Cirujanos y designado secretario de Salud. Usted no se puede perder lo nuevo que se destapó y lo verá aquí en Jugando Pelota Dura. Además, hay leyes para proteger a nuestros viejitos y hoy Jorge Colbert viene con unos datos para que usted esté preparado. Y la gobernadora habla sobre los nombramientos. Tenemos todo lo que dijo al volver de la pausa. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, son las 7 en punto. Y vamos a arrancar este segmento con el tema más importante. Todo lo que discutimos aquí nosotros llevamos durante todo el día montándolo y buscando para que llevarle a ustedes lo más importante y el mejor equipo de trabajo. Pero este tema es un tema que a mí particularmente me afecta y voy directo con esto hasta el final, que es el abuso contra los viejos en este país. Ok, han pasado dos cosas después que empezamos a discutir este caso. Número uno, por recomendaciones del licenciado Lozada, en pleno Noti1 630 hablando, hicimos un pedido oficial a la Administración de Tribunales para que se transcriba, o sea, nos den copia de la grabación de la vista donde la jueza no encontró causa contra la persona que agredió a doña Evelyn durante el suceso de hace una semana atrás. ¿Qué pasó en esa sala? ¿Cómo es que no se encuentra causa en un momento como este? Lo vamos a tener aquí porque es un documento público, no incluye, como me decía Juan Girán Sánchez, no hay una víctima de violencia doméstica allí, así que nos tienen que hacer en las próximas 24 horas entregarnos la grabación y aquí la vamos a presentar. Y número dos, hoy la Secretaria de Justicia, creo que en una muy buena movida, le ha dado instrucciones. Aquí están las instrucciones que ha dado la Secretaria de Justicia, que las resumo diciendo que le dio instrucciones, porque está larguísimo eso, le dio instrucciones a los fiscales de distrito para que en cada uno de los distritos haya uno o dos fiscales separados para atender los casos de viejitos abusados, para que lo acompañen al tribunal, lo mismo que decía Colbert, que se debía hacer a través de una enmienda a la ley. Tengo aquí la fuerza de choque para hablar de este tema, porque estos son 4 cuartos bates. El licenciado José Capó, que fue jefe de los fiscales del Departamento de Justicia en un momento determinado. Juan Girán Sánchez, el hombre de la mano dura en los tribunales. La licenciada Sareli Rosado, ex jueza, que conoce muy bien el tema, una profesional de primera, y José Lozada, que la recoge con la izquierda o con la derecha, es un duro en el béisbol. Bueno, tengo 4 estrellas. ¿Qué tú me dices, Rubén? Vamos a ver lo que pasó ayer.
¿Cómo usted se sintió cuando fue al tribunal y encontró que la persona que la agredió no se le encontró causa para arresto por un caso como el suyo? Estaba indignada, yo decía, pero ¿cómo es posible si este caballero, independientemente de la pelea que estuvo con mi nieto, pues no me tenía que agredir en esta forma? ¿Y quién le dijo a usted que no pasara, que se iba a someter el caso por declaración jurada? La técnica de sala. Pero la juez nunca la vio, ni la mandó a buscar. No. El tribunal está diciendo, ustedes no hicieron el trabajo. La jueza no pudo ver el rostro de ella. Recuérdense que evitamos que la dama se someta a un careo si tiene representación legal. Allá hay una gente que vio a la dama y puede declarar. ¿A usted le preguntaron ese día si usted se sentía incómoda entrando a sala? No. O sea, que ustedes asumieron. No lo asumimos. Doña Evelyn fue al hospital antes y eso tenemos conocimiento y estuvo un proceso en hospital que las tomamos en consideración y hay que tener consideración con estas personas. ¿Para qué someterlo? Porque para que alguien le vea una cara. La gobernadora le hicieron llegar nuestro programa de ayer y mire lo que dijo hoy. El que nuestros viejos estén tan vulnerables que ni la rama judicial, en este caso una juez, no voy a echarle la culpa a todo el sistema, haya podido sopesar los elementos del delito que en efecto, a mi juicio, hubo. A mí me indignó la determinación. A Ray Charlie le encontraron causa por un insulto y a este señor le dio una golpiza a una señora mayor y no hubo causa. Contundente la gobernadora y el ejemplo queda muy fuerte. ¿El Estado le falló a esta señora, sí o no? Le pregunto al panel. Empiezo contigo, Capó. Sí, buenas noches al panel y a los compañeros y al público televidente. Pues ciertamente cuando nosotros no sabemos, ninguno de los que están en este panel, hasta que no se revele lo que ocurrió realmente en esa vista, pero como discutíamos nosotros ahorita, yo no sé lo que el fiscal dejó de hacer, el fiscal que atendió esta investigación en sus inicios, ¿verdad? Yo sé lo que yo hubiese hecho, lo que Lozada hubiese hecho, lo que el juez hubiese hecho o la juez. O sea, yo cuando veo el rostro de esa dama con la alegación, eso es un caso donde el fiscal debe acompañar a la víctima por lo vulnerable y por lo grotesco de cómo ocurrieron los hechos, ¿verdad? Tenía que acompañarla. No había otra. El caso era yo pienso que la responsabilidad de cada fiscal en cada una de las 13 regiones judiciales, cuando tiene un caso como esto, y si por alguna razón está ocupado, está en el turno, notifica a un supervisor y buscan otra alternativa para que acompañe a esta dama. Juez, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué pasa? Pasó lo de siempre, pasó que los funcionarios a cargo de llevar este procedimiento actuaron rutinariamente. El fiscal que tomó la declaración jurada actuó rutinariamente, como si estuviera investigando un caso de una pelea común y corriente entre vecinos. Y la jueza que está, como le decía yo a Capó antes de entrar al programa, la jueza está en un cuarto pequeño, su oficina, su estrado de regla 6 es una habitación pequeña y pasa uno y determina o no determina causa y pasa el otro y determina o no determina causa. La jueza llega un momento en que todos los casos son rutinarios y no les da por ir un poco más allá y hacer alguna averiguación que había indicios. Una pregunta, juez, y esta pregunta la he hecho, y voy con Alex y con Xiomara, que tienen muchas preguntas porque tenemos tiempo para discutirlo. La jueza no tenía allí a la víctima. La jueza pudo haber dicho, ¿dónde está doña Evelyn? ¿Está aquí en el tribunal? ¿Pudo haber dicho eso, jueza? Sí. Tráigame un momentito. Señor alguacil, consígame a doña Evelyn, que quiero verla, porque dice aquí que le dieron una paliza y le dieron 2 puños. Déjeme ver, a ver qué fue. ¿Pudo o no pudo? Tiene la prerrogativa, pero igual tenemos que decir que el Ministerio Público es el que establece cómo presentar su prueba. Y yo quiero traer otro ángulo, y lo estoy trayendo, ¿verdad?, sin tratar de entrar en pasiones inadecuadas, pero aquí vemos a esta señora con esta situación, ¿verdad?, que se ve muy maltrecha. Y lo que pensamos rápidamente es, aquí tiene que haber una persona culpable, este delito no puede quedar impune. La realidad del caso es que no sabemos qué pasó, no sabemos el proceso, no sabemos ni siquiera el contenido de la declaración jurada. Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan cuál es la posición de que también hay que ver
hay que ver la circunstancia en su totalidad. Si una persona, rápidamente les digo, si una persona entra a robar con un arma de fuego, un asaltante, encañona a un comerciante, el comerciante se defiende y lo mató de un tiro. ¿Quién fue la persona que peor salió ahí? Pues fue el asaltante, el peor que salió muerto. ¿Quién provocó la situación? Pues fue el asaltante. Yo no estoy diciendo que en este caso en particular ese sea el escenario. Lo que estoy diciendo es que tenemos que evaluar la prueba y que tenemos que tener cuidado con llegar, ¿verdad?, a conclusiones que no necesariamente son conclusiones reales. ¿Tú quieres reaccionar y lo sabes? Sí, yo sí, a la pregunta tuya, Ferdinand, de si la juez pudo haber hecho, sí, lo pudo haber hecho. Igual que si la señora por alguna razón se fue de allí, le pregunta al policía, que es el que está sometiendo el caso, en este caso, bueno, el fiscal, ¿usted tiene una foto de la dama? Es todo. Obviamente, si usted ve que dice la declaración, si la leyó, 71 años. 71 años. Es una persona de la avanzada ya, ¿verdad? En Lozada, para pasarlo donde Cidi y Alex. En este caso vamos a tener la oportunidad de escuchar la grabación. Tan pronto Ferdinand tenga la grabación, Pelotadura tenga la grabación, vamos a escuchar qué en realidad pasó allí. Vamos a saber si hubo abogado o si no hubo abogado. Vamos a saber si el policía presentó todos los elementos del delito, de forma tal que se pueda tomar una decisión informada, porque aquí hemos estado especulando, pero tuvimos el beneficio de tener a doña Evelyn aquí, conociendo la reacción de la administración de tribunales, que se dice que escucharon la grabación y que no se presentó ni siquiera una fotografía. El juez o la jueza que atendió esto sí pudo haber preguntado si doña Evelyn estaba allí y sí pudo haber pedido que entrara a sala para verla, porque la juez tiene esa facultad. Los jueces no son meros árbitros, los jueces tienen facultad de preguntar y de ir más allá y salir, como decía el honorable juez Irán Sánchez, salir de esa mecánica del diario y ir un poco más allá. O sea, ella podía entrar estrictamente para que la jueza o el juez la viera, no tenía que testificar necesariamente. Es así, podía entrar para que le vieran. Muchas veces los fiscales... ¿Y no tenían que someterse a la pregunta del abogado? No tiene, porque si no declara, no tiene que preguntar nada. Cambia el juego por lo que dijo el fiscal ayer. ¿Hace algún sentido de que se haya presentado un caso como este, donde se está hablando de violencia doméstica y agresión, y no se haya puesto una sola foto, sabiendo que la persona no le iban a presentar? Es lógico, eso ocurre. Me contestan cuando regresemos a la pausa. Voy a hacer una pausa y además cuando regresemos vamos a presentar los casos que se presentaron ayer de violencia. Hoy le vamos a poner la sentencia al lado para comparar la sentencia que se le están dando a todas estas personas que agreden a los viejitos en Puerto Rico. Venimos rápido, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Usted cree que se debe legislar para que fiscales acompañen a víctimas a tribunales? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta, claro. Y prepárese porque llegan los exalcaldes. Los confinados serán la solución a la escasez de mano de obra en construcción y agricultura. Ellos hablan. Además, llegan los portavoces del Senado. ¿Quién protege a nuestros viejitos? Hoy Jorge Colbert llega con unos datos de las leyes que cobijan a esta población. ¿Serán suficientes? Y tenemos exclusiva, como dicen por ahí, cierren puertas. Nos llega un nuevo ángulo de pugna entre presidente del Colegio de Médicos y designado secretario de Salud. ¿Qué se va a destapar aquí en Jugando Pelota Dura? Usted no se lo puede perder. Quédese en sintonía. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, seguimos discutiendo uno de los temas que más ha impactado a nuestra población, a todo el país. Tenemos montones de mensajes y también en el correo electrónico de otros casos y la gente pidiéndonos que no abandonemos este tema. Bueno, retomamos la discusión. Aquí está así como una pregunta que dejó en el tintero. Bueno, estábamos hablando de la violencia que sufrió esta señora, y no es violencia doméstica, sino fue la violencia y la agresión que tuvo. Si es lógico que la juez no hubiese pedido por lo menos una foto, ya que sabíamos que la persona no iba a estar presente en el tribunal. O sea, ¿hace lógica? El juez puede pedir la foto, la juez puede pedir la foto para ver el daño ocasionado a la víctima. La juez no tiene que hacerle preguntas a la señora si no fue puesta para testificar la señora.
pero sí es razonable que se haya tomado por la policía la foto, servicios técnicos las tiene que haber tomado y que es lógico que se hayan presentado para que el juez... ¿Es un trámite sencillo? Es un trámite natural, es parte del protocolo. Adjudicado. Ok, voy a otro tema. Quiero la opinión de ustedes en este tema de ahora, que me parece que también es fundamental. Margarita, le pedí que preparara ahora, aparte de los casos que identificó ayer, qué sentencia le dieron a cada una de las personas que abusaron de estos viejitos. Vamos a ver la historia. Hace apenas horas, aquí en Jugando Pelota Dura, presentamos el rostro de la violencia que ha caído como un látigo sin piedad, mayormente sobre nuestros adultos mayores. La ley ha caído sobre estos criminales. Vamos al caso del hijo que golpeó a su padre en Las Piedras. La sentencia, cárcel por 4 años y medio. El matrimonio asesinado y quemado en Naguabo, sentencia para el acusado, 62 años de prisión. La octogenaria a quien robaron en Bayamón, sentencia, uno de los imputados está confinado en espera de juicio el 4 de abril. El otro acusado está bajo una fianza de $120,000. Enfrentará el tribunal mañana. ¿Se acuerdan del anciano de 90 años a quien robaron en Sabana Grande? El acusado fue sentenciado a 25 años de cárcel. El individuo que atacó salvajemente a una madre de 83 años y a su hija, hiriéndolas, permanece en cárcel hasta juicio el próximo 3 de abril. Los 2 individuos que asaltaron a una señora de 79 años en San Patricio están en cárcel, en espera de vista preliminar mañana. El caso del comerciante de 85 años en Comerío, a quien robaron miles de dólares a punta de pistola el 12 de marzo, continúa bajo investigación. Y Evelyn Rodríguez Marrero, de 71 años, golpeada en la cara por un vecino, regresará para vista en regla 6 en Alzada este próximo jueves. Las sentencias guardan proporción con los hechos. Digo, a esa pregunta, cuando le apliquen las bonificaciones, buen comportamiento... Ese es otro tema. Juez Sánchez, cuénteme. O sea, esta pregunta de Margarita, ¿la sentencia guarda relación con los hechos? Fíjense que el que le dio la paliza al viejito le echaron 25 años de cárcel y el que le metió el puño, el papá, lo tiró al piso y lo echó a la caja de la huevo, se lo llevó como si fuera un animal, 4 años. ¿Por qué esta disparidad tan grande? Bueno, en el caso de los 4 años y medio, si mi memoria no me falla, creo que allí hubo una alegación de culpabilidad. Y es posible que el papá hubiese, a pesar de haber sido agredido, hubiese sido en ese momento más padre que perjudicado, hubiera dicho, con 4 años que vaya a la cárcel realmente está bien. Es buen castigo, para un hijo. Sí, para un hijo. Capó. Tenemos que ver también qué otros delitos y algunos estuvieron envueltos en la sentencia, ¿verdad? Más allá de la agresión ¿Hay, al adulto, a juicio de ustedes, necesidad de aumentar las penas sobre este tipo de abuso contra las personas de la tercera edad o es más que suficiente lo que tenemos, o es suficiente lo que tenemos? Yo pienso que las penas que existen en el código son suficientes. Son suficientes. Lo que pasa es que los fiscales en estos casos tienen que agarrarse las manos y no negociar estos casos. Van a venir abogados Ahí está el problema, la negociación. Sí, haciendo su trabajo dignamente, pidiendo que es un primer ofensor y que es la primera vez. Pero estos casos, tienen que decir, no, este caso es para verse. Y las penas están en el código. Esto es un punto interesante. Bueno, eso es un punto, pero por otro lado, las alegaciones preacordadas siempre son bien vistas. Facilitan el calendario del tribunal, eso lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo. Yo difiero con que los fiscales no necesariamente entren en una negociación. Hay que ver cuál es el caso y cuáles son las circunstancias. Los casos no todos son iguales. Hay que ver, es primero ofensor, no tiene historial, qué pasó, cuáles son las circunstancias. Volvemos, no se da esto en el vacío. Así que yo en ese sentido entiendo que los fiscales sí deben de tener la prerrogativa de evaluar si sí. Lo que pasa es que no se debe convertir en la norma. Son muy, para mi experiencia, son muy ligeritos buscando alegaciones preacordadas. Para salir del caso. Para no tener que ver el caso en los méritos, porque como dice la jueza, realmente si un día se aparecieran todos los abogados que tuvieran casos en el tribunal y dijeran, yo quiero ver el juicio de mi caso y lo quiero por jurado, se trancaría el sistema. Por eso es que existen las alegaciones preacordadas. Lo que pasa es que no se puede pensar en alegaciones preacordadas para todo caso. Y en casos como este, por ejemplo,
vélenlos para que no estén buscando si se determina causa y el caso llega a juicio, vélenlos para que no estén dando alegaciones preacordadas. Los casos hay que verlos caso a caso y hay que ver las circunstancias de caso a caso. Hablábamos del caso del padre y el hijo de los 4 años y medio. Obviamente, al evaluar el fiscal su prueba y ver el delito, era un delito de agresión solo, no había arma de fuego, no había arma blanca. Sabiendo que habló con el padre, el fiscal, uno supone que habló con el padre. Vamos a practicar. Yo le voy a hacer esta pregunta, yo espero una respuesta con la verdad. Si el fiscal determina que el papá le iba a tirar la toalla a su hijo, que eso es una cuestión de que es más papá que víctima, entonces el fiscal tenía la oportunidad de coger y pillarlo con los 4 años y medio. Así que hay que verlo caso a caso. Las penas en este tipo de delitos me parecen que son adecuadas para los mismos. Lo que dicen los bienes... Lo que pasa es, Lozada, es las famosas bonificaciones y acuerdos y reducciones. Gente que está sentenciada a 20, 30 años terminan cumpliendo 5, 4, 8. El 80%, esta es la realidad, el 80% y tal vez un poco más de los casos, el calendario diario se dispone mediante una alegación preacordada porque realmente el tribunal no tiene la capacidad para ver todos los casos, 10, 12 casos señalados. Ahora bien, yo lo que estoy diciendo es que en este tipo de casos, donde en un robo se agrede a la víctima, yo soy de la política, mi fiscalía era que no hay negociación, igual que los casos de escalamientos en una escuela. ¿Ustedes saben cuánto tarda que una computadora del Departamento de Educación llegue a una escuela? Años. Y viene un bandolero de estos y escala una escuela una noche y se la lleva, la venden 15 o 20 pesos en un punto de droga. Pues ese individuo, ¿verdad? Habrán programas TAS para él, pero en mi libro ese individuo era un caso para verse, no hay negociación posible. El borracho que mata. Tiene que haber alguna que disuada a estas personas de seguir haciendo estos tipos de delitos. ¿Qué te decía, güey? Ni el borracho que causa un choque en el que muere una o más personas, tampoco es para que el fiscal vaya con la mente, déjame ver qué quiere hacer el acusado para yo no tener que ver este juicio. Esos casos hay que verlos. Y como decía el secretario de Justicia, al cual yo asesoré por 2 años, decía: fiscal, ¿tienes la prueba? ¿Sí o no? Si tienes la prueba, preséntala. Si no tienes la prueba, no la presentes. Si la presentas y un jurado lo absuelve, eso es responsabilidad del jurado. Que cada cual asume su responsabilidad. En base a todo eso que ustedes están planteando. En los casos de viejitos, hay que tener empatía y uno tiene que pensar que su papá, que su mamá puede ser la víctima y uno tiene que ser firme en ese tipo de casos y no pueden ser lenientes y dejarlos pasar por alto. Tomando como base lo que ustedes están diciendo, que no hay suficiente personal fiscales para atender todos los casos, que si se fueran a atender todos ellos se paralizaría. Ahora mismo en el Departamento de Justicia yo entiendo que no hay la cantidad suficiente de fiscales para atender en regla 6 en todas las... A lo que voy es entonces el comunicado que emiten ordenando que para la investigación, radicación y litigación de los delitos cometidos por las personas estas, como el caso que estamos presentando de la señora Mayor, que se hace necesario que identifiquen en sus jurisdicciones y unidades 2 fiscales que serán especialmente adiestrados en la atención de esta población por unidad. Entonces, ¿hay suficientes fiscales para eso? Para eso sí, porque obviamente lo puede tomar la unidad especializada del Departamento de Justicia de Violencia Doméstica, Maltrato a Menor. Esa parte que hay un grupo de fiscales ya adiestrados que acompañan a las víctimas desde la regla 6, en los casos que yo te he dicho, pues pueden añadir este tipo de casos y van a tener fiscales en regla 6. Bueno, no tengo más tiempo, pero quería destacar lo siguiente. Yo creo que Puerto Rico tiene que destacarse en la defensa de sus viejos. ¿Por qué nosotros no tomamos acción, los legisladores que vienen ahora, y convertimos las leyes en Puerto Rico para que Puerto Rico sea la jurisdicción con las penas más severas contra los viejos en Puerto Rico? No permitimos abuso contra los viejos. Cualquiera que cometa un abuso contra los viejos, vamos a darle la pena más severa. Que digan a través del mundo entero: ya, diablo, Puerto Rico tiene la jurisdicción con la pena más fuerte contra el que abuse contra un viejo. Eso sería un logro para Puerto Rico, ¿o no? Sí. Bueno, un viejo es cualquier persona mayor de 60 déjame años. decir adulto mayor porque ya me está regañando. Por eso, pero viejo es bajo la ley es una persona de 60 años o más, 60 años o más. Así que lo digo para que... Bueno,
No tengo más tiempo. Gracias a los cuatro, se lo agradezco. Esta conversación estuvo excelente. Voy con Kimberly y vengo con los legisladores. ¿Qué proponen los legisladores para atender esta crisis? Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Ellos están listos, los portavoces de la Cámara llegan a hablar. ¿Quién protege a nuestros viejos? Hoy Jorge Colbert llega con datos de las leyes que cobijan a esta población y ellos van a reaccionar. ¿Cuáles son esas propuestas que ya traen bajo la manga? Quédese aquí. Tenemos exclusiva. Nos llega nuevo ángulo de la controversia entre el Colegio de Médicos Cirujanos y designado secretario de Salud. Eso va a estar caliente. Además, los confinados serán la solución a la escasez de mano de obra en construcción y agricultura. Llegan los exalcaldes y nos cuentan. Usted no se retire. Bueno, mis amigos, continuamos jugando pelota dura. Aquí está el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, José Pichi Torres Zamora. Pichi, saludos, bienvenido. Domingo Torres, que es el portavoz de alterno del PPD en la Cámara. También está Denis Márquez, que es el portavoz del PIB en la Cámara. Y Lizy Burgos, portavoz del Proyecto de Dignidad, también en la Cámara de Representantes. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Pueblo de Puerto Rico. Le voy a pedir a Colbert ahora que entre un poco a resumir, ¿verdad?, las leyes y todos los datos que hay con relación al tema de las personas de la tercera edad o adultos mayores o los viejitos, como les digo yo cariñosamente. Adelante, Jorge. Así es, Ferdinand. Bueno, para que vean estos datos, para que tengan una idea, en Puerto Rico en un solo día aproximadamente se pueden ver de 1,000 hasta 1,200 casos en regla 6 en todo Puerto Rico y hay entre 300 a 400 fiscales de turno. Quiere decir que usted no puede poner fiscales para todos los casos y eso es entendible, pero sí para algunos casos. Vamos primero a ver este asunto del maltrato de las personas mayores. Cuáles son, ¿verdad?, las debilidades y cómo se puede corregir esta situación que ocurrió con doña Evelyn. Primero, hay dos leyes que son las que corren este proceso. El Código Penal, que establece los delitos de agresión, obviamente en el artículo 108, es un delito menos grave. Se convierte en un delito grave cuando hay hospitalización o cuando hay un daño severo, que es este caso de esta dama. Pero además, el artículo 66 del Código establece que cuando hay una persona de edad avanzada se convierte en un agravante. Por consiguiente, este caso fue indudablemente un caso de delito grave. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que en las reglas de procedimiento criminal, en la regla 6, que se hacen las denuncias, no es obligatorio, no es mandatorio que el fiscal esté físicamente ante el juez para declarar una causa probable y por eso somete por declaraciones juradas. En el caso particular, esto ocurrió, Ferdinand, en el año 2021 con los casos de violencia de género y se enmendó precisamente la ley 54, la ley de violencia doméstica, para establecer que en los casos de violencia de género tenga que estar presente el fiscal en toda la etapa, que es la ley 32 del 2021. Precisamente esa pudiese ser la solución a esta situación. Primero, la gobernadora y la secretaria de Justicia pudieron ordenarle a los fiscales que vayan para este tipo de casos, como hizo hoy la secretaria o la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia y la propia secretaria. Segundo, se puede enmendar las diferentes leyes, particularmente la que tiene que ver con agresión a los mayores, porque también hay una Carta de Derechos de Protección a las personas de edad avanzada, pero muy particularmente lo que tiene que ver que para este tipo de casos los jueces que van a ver tengan acceso a fotografías, a videos y a declaraciones juradas, como por supuesto si hubiesen visto la foto de esta señora, la jueza le hubiese encontrado causa a este individuo. Así que son debilidades del sistema que lo importante es hacerle justicia a ella, pero particularmente corregir las deficiencias que tiene nuestro proceso del sistema judicial. Regreso con Ferdinand. Gracias, Jorge. Bueno, aquí con este panel, quiero dos temas. ¿Qué les parece? ¿Hay espacio para legislar de parte de ustedes? ¿Hay espacio para revisar la legislación y ser más efectivo en la defensa de las personas de la tercera edad? Pichi. Bueno, en el caso mío, totalmente. O sea, todo lo que sea para asegurar que las personas de mayor edad, los viejitos como tú dices, porque también yo le digo así a mi vieja, así que lo que esté para ayudarlos a ellos y defenderlos a ellos, claro que hay espacio, personalmente, en lo personal y obviamente... ¿Quién convocaría? ¿Quién aquí de ustedes cuatro puede convocar el domingo? ¿Quién es el que toma la iniciativa de lo que haya que hacer? Porque ustedes son los que tienen el personal, son los que tienen la experiencia, son los que tienen los recursos que saben de esto. Bueno, sin duda alguna vamos a estar disponibles para poderlo trabajar y yo creo que esto podría ser algún proyecto de todos los partidos políticos y verdaderamente hacer las enmiendas necesarias para poderle dar más garras al asunto de las leyes. ¿Ustedes lo ven con urgencia? ¿O lo ven con otro paso? Es tan urgente el tema que hace 4 meses atrás
5 meses atrás se aprobó en la legislatura todo un conjunto de enmiendas sobre los adultos mayores para fortalecer la Carta de Derechos, para darle mayor mandato a diversos sectores. Pero cuando uno oye mucho del resumen de Jorge que acaba de hacer, tiene que ver con poner en ejecución la ley, no necesariamente en términos de legislación. Hay que preguntarle al Departamento de Justicia, suena simpático que haya siempre en regla 6 un fiscal. ¿Van a tener la capacidad organizativa y el número de personas fiscales para tenerlo? El asunto de los videos y de las fotografías, si cumplen con el debido proceso de ley, son admisibles en evidencia, pues tenían que haberlos presentado. O sea que hay una serie de cosas, incluyendo lo que se discutió en el panel anterior por los jueces y fiscales, que más allá de legislación tienen que ver con la operacionalidad y la ejecución por parte. El Código Penal de Puerto Rico es uno de los más altos que tiene penas en Puerto Rico, que fue cambiado de uno anterior que eran más bajas, y eso no ha resuelto el problema que tenemos en Puerto Rico. Sí, durante el cuatrenio pasado yo fui parte de la mesa multisectorial de adultos mayores para verificar las enmiendas a la Carta de Derechos, que por eso fue que finalmente se enmendó la ley y trajimos de todo. Tanto hasta financieros, para financieros, familias, universidades, todo. Y realmente logramos una pieza legislativa muy buena, pero el problema que tenemos es básicamente ejecución. Si nosotros legislamos y no hay una ejecución, usted entra a la página del Procurador de Adultos Mayores y hay una gama de leyes bien bonitas. Uno las lee y uno dice, yo quisiera vivir en ese país donde protegen tanto al adulto mayor, pero en ejecución de verdad que estamos... Pero a mí lo que me preocupa de esto, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está planteando, es que aquí sabemos que hay un problema de sobrecarga de trabajo para los fiscales de Puerto Rico. Entonces aquí quizás no, aquí hubo una mala decisión discrecional de dejar un caso tan fuerte como este contra esta señora, que se dejara someter ¿verdad? Pero entonces si vamos a coger todo caso que tenga que ver con personas mayores de 60 años, que tenga que haber un fiscal, en casos donde son disputas de vecinos, tenemos que meter un fiscal ahí, o sea... Si lo pones perdona que te interrumpa. Eso es lo que me preocupa, que le pongamos más carga a los fiscales. Sí, cuando la realidad práctica, escucharon la estadística, 1000 casos diarios, pone que sean 600, 700, va a tener la capacidad la Fiscalía de Puerto Rico de tener eso. En casos que sean y además, como tú acabas de señalar, hay casos y hay casos. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una discreción del Departamento de Justicia para hacer ese tipo de cosas. Tribunales, o sea, porque sabemos que tribunales tienen la famosa escuelita para la ley 54 y otro tipo de delitos. Sí. En este caso, tenemos que, en justicia, tiene que tener una escuelita para bregar con estos casos de adultos mayores. Porque a mí la Escuela de Derecho me enseñaron que la justicia era firme, pero también tiene que ser humana. Mira, Pichi y demás compañeros, antes de este tema estábamos tocando el tema de la posibilidad de reforzar la mano de obra con los confinados. El vicepresidente de la Asociación de Agricultores, que fue secretario de Corrección, Carlos Molina, y otro agrónomo y tantos otros agricultores que hemos consultado, plantean que hace falta. Hoy hablamos con confinados, dice, están locos por ir a trabajar confinado. Pero dice Carlos Molina que hay que hacer una enmienda, porque la ley lo que prohíbe es contratar con municipios, que habría que enmendar la ley para que puedan contratar con... Ya pasó la Cámara. Ya pasó la Cámara. Está en el Senado. Sí, ya pasó la Cámara. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo trabajé en el cardiovascular, yo fui secretaria de proyecto. Y recuerdo que por la mañana se llevaban sobre 200 confinados a trabajar allí a centro médico y por la tarde los buscaban y levantaron el centro cardiovascular. Fueron confinados. O sea que está la bola está en la cancha del Senado. Bueno, en cuanto al proyecto de ley y luego... volvemos a lo mismo, el andamiaje del Departamento de Corrección, de tener la capacidad de desarrollar eso en términos de los niveles de los confinados. La logística. Es un asunto de movilidad. Ahora mismo hay diversas organizaciones sin fines de lucro en las cárceles adiestrando, y no lo hace el Estado, lo hacen esas organizaciones adiestrando en diversos ámbitos del trabajo. Ponerlo en ejecución, trabajarlo, que vayan los guardias penales, que haya todo el proceso, eso también hay que discutirlo.
Pero de que se puede, sí, ya se está, puede, claro. y que haya la suficiente guardias penales para poder estar allí. La Cámara actuó, ya está en el Senado. Muy bien, gracias a los cuatro, se los agradezco, me parece excelente. Ahora vamos a meter presión al Senado, que viene la semana que viene. Los lunes, así que... Ellos le toca el lunes le toca jugar pelotadura. Bueno, cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de esta carta que le envía una abogada reconocidísima que viene aquí al programa toda la semana, o casi toda la semana. Le ha enviado al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, don Carlos Díaz. ¿De qué se trata? Vengo con ese debate rápido con un panel político de primera. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Usted votó la encuesta, claro. ¿Cree que se debe legislar para que fiscales acompañen a víctimas en tribunales? Un contundente por 199 opinó que sí. Gracias a todos por participar y agárrese porque tenemos, como mencionó Ferdinand, exclusiva que trae un giro inesperado al pleito entre el presidente del Colegio de Médicos y designado secretario de Salud. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Se entera al volver. Danilo debería de llevarse varias personas de aquí para la vieja esa parte de la es bien chévere. Bueno, aquí está Charlie Delgado, el exalcalde de Isabela, también Javier Jiménez, el exalcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por Dignidad, y Jorge Santini, el exalcalde de San Juan. Saludos a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Los voy a sacar de esta discusión semanal y los voy a llevar a otra. Acaba de bajar una carta. Si María la tiene ahí. ¿De quién es la carta? La carta la envía la licenciada María Domínguez en representación de la licenciada Sánchez, y esto es dirigida al doctor Carlos Díaz, del presidente del Colegio de Médicos. Es una carta, un cese y desista para que el Colegio de Médicos siga hablando de la licenciada. Y se sigue complicando el proceso allí. La gobernadora sigue defendiendo a su secretario. El presidente del Colegio de Médicos va a presentar supuesta y alegadamente mañana toda la evidencia que hay contra el secretario de Educación, de Salud designado. ¿Qué les parece esta disputa? ¿Ayuda esto al país? ¿Está afectando al gobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Qué recomendaciones ustedes dan en este tema? Pues mira, yo creo que ciertamente el presidente del colegio ha sido bien vocal, ¿verdad? Haciendo unos planteamientos contra el designado secretario de Salud, y me parece que ante la seriedad, ¿verdad? Y la dimensión que puede alcanzar los señalamientos que se están haciendo, me parece que es importante hacer lo que ha dicho que va a hacer mañana, que es presentar la evidencia de los señalamientos que ha estado haciendo, porque es la única manera, ¿verdad?, de poder sustentar. Tiene que haber evidencia contundente ahí. Tiene que haberla, exacto. Por eso, Javier, ¿cómo lo ve usted? Bueno, muy triste para el país toda vez que el área de la salud está pasando por una serie de problemas muy significativos, tan cercanos como el fin de semana pasada. Teníamos una pariente nuestra en una institución hospitalaria en el área oeste y no había enfermera ni para poder bañarla. Cuando tú vas a hacer una cita tienes que esperar meses y meses para poder accesar a esa cita. Y en vez de nosotros como país y el gobierno como entidad que tiene que velar por el bien del pueblo de Puerto Rico estar inmerso en ver cómo resuelve ese problema, el gobierno de Puerto Rico está inmerso cómo defender a una persona que fue nominada para la posición de secretario de Salud, que son imputaciones que no son nuevas, porque esas imputaciones yo había oído antes, ese tipo de imputaciones son imputaciones serias, y yo creo que por el bien del país, la gobernadora lo que debe hacer es retirar ese nombramiento, que se clarifique todas estas imputaciones y que nombre un secretario de salud que esté encaminado en atender la situación de salud en Puerto Rico. Yo tengo que diferir un poco, porque si serias o no imputaciones, como ha dicho Javier, vienen desde hace tiempo, pero hasta el día de hoy no hemos visto que se presente evidencia fehaciente de ellas. Y yo, como ciudadano y como abogado, como político que he sido, si cada imputación seria o no que se haga, ausente de evidencia, va a servir para descarrilar una carrera, un nombramiento, un título, una posición, estamos muertos por la pechuga. Ahora, no es Juanito Trucutru que la está haciendo. Bueno, está bien, pero no importa quién lo haga. En el caso del doctor, que no lo conozco, el presidente actual del colegio, si tiene la evidencia contundente y fehaciente, que la presente, porque las acusaciones o imputaciones son muy serias. Hablan de 1.4 millones de dólares que desaparecieron, etcétera, etcétera. Pero aquí ayer había gente... Aquí ayer había gente desmintiendo. Entonces, ¿cuál tiene la verdad y tiene la razón? Pero ¿merece el pueblo de Puerto Rico estar inmerso en esa discusión? ¿Merece que el gobierno esté inmerso atendiendo esa situación en vez de atender los problemas serios de salud? En el proceso de nominaciones, cuando suceden estas cosas,
primero quienes nominan, en este caso la gobernadora, y quienes entienden que no, tienen que presentarle evidencia. Si no, se descarrila el proceso democrático del país. ¿Es esto lo que está aguantando que finalmente el Senado baje y discuta? Tiene que ser. Pero entonces, porque esto parece que va a ser una discusión bastante larga y vamos a tener un secretario por meses. No debe ser. Eso es lo que en esta situación. No debería ocurrir eso, Alex, definitivamente, porque, oye, la situación que está ocurriendo con la salud del país, lo que está ocurriendo en D.C. y la posibilidad de que se eliminen fondos ya asignados a Puerto Rico para mantener el sistema de salud pública, pues ciertamente tú necesitas ya un secretario que esté de lleno en esos asuntos, atendiendo lo que viene y cuál va a ser, si eso llega, cuál va a ser el plan del gobierno para sustituir 4.000 millones de dólares que obviamente van a bajar muy posiblemente a 500 millones. Pero y si eso, el doctor Carlos Díaz tiene evidencia tan contundente y tan seria y tan violenta, pues entonces yo no hubiese esperado a mañana, ojalá y mañana la presente. Pero yo lo hubiese presentado desde mucho antes y quizás hoy no estaríamos discutiendo esto de resultar cierta esa evidencia para probar las imputaciones, o hubiésemos salido de eso. Esto no es un juicio. El doctor dirigiendo. Esto no es un juicio. Bueno, es un juicio. Esto no es un juicio. Es un juicio público en la calle, claro sin ningún tipo de debido proceso. Claro no es justo que el pueblo de Puerto Rico pague por eso. Si el nominado ha delinquido o ha cometido las atrocidades que dice este doctor, pues que lo juzguen y lo cuelguen. Pero si no, que lo cuelguen por si acaso. No puede ser. Desgraciadamente, que el pueblo de Puerto Rico pase por esto. Y la salud hoy día en Puerto Rico, lo discutimos los 4 candidatos a la gobernación, era uno de los temas y de los asuntos que teníamos que atender con urgencia. No hay médicos, no vemos que las entidades hospitalarias, la mayor parte de ellas están operando con déficit. Tenemos el problema, como decía Charlie, con los fondos Medicare, que en el 2027 ya terminan. Pues entonces, ¿qué es lo lógico que tengamos que hacer nosotros? Pues ver cómo resolver ese problema. Pero nosotros inmersos en que si es o no es culpable, mire, busque a alguien que no tenga imputaciones y caminamos. Yo no estoy defendiendo al nominado. Lo que pasa es que entonces yo tendría que terminar por aceptar que cada vez que hay un nominado para lo que sea y le echen esa regadera de imputaciones sin evidencia, pues yo lo retiro para que el pueblo no esté inmerso. Lo cierto es que ya hay una situación que presente la evidencia. Ya se ha presentado los hechos, lo que falta ahora es que la evidencia se presente. Claro, vamos a ver cuánto después de eso esto pueda tardar. Pues ahí veremos. Vamos a ver, país democrático que presente mañana se supone que esté la evidencia. Vamos a ver cuán contundente es la evidencia, porque obviamente uno de los dos grupos está mal. No está diciendo la verdad. Alguien no tiene está dando todos los datos correctos. Y hablaron de unos pagos de esas cuentas de la cooperativa. Eso tienen que verificarlo porque todo. Eso lo verifiquen todo, pero con evidencia. Eso, claro, eso puede ampliar aún más el problema sobre estas nominaciones. Si fuera verdad. Gracias a los tres. Los veo la semana que viene para seguir discutiendo temas de este nivel y de otros tantos que ocurren en Puerto Rico. Kimberly. Quisiera desearle la mejor. La conversación en el estudio está buenísima, pero en las redes sociales está aún mejor, se lo está disfrutando. Carlitos Torres dice en nuestra página de Facebook: Santini versus Jiménez. ¿A quién tú le vas? Esta conversación está muy buena y se repite la próxima semana. Usted no se lo pierda, porque de hecho tenemos aquí otro comentario que está sumamente bueno. Magda Acosta dice: hay que esperar a ver las pruebas, porque de palabra se descalifica contra cualquier persona. ¿Usted opina de la misma manera? Quédese ahí con nosotros. Bueno, señores, qué programazo. Qué buen foro el que tuvimos con los fiscales.